Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, viernes 27 de noviembre del año 2020. Ya más de 10 meses de pandemia en todo el mundo y nosotros emitimos en este momento la emisión número 271 de este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19 provocada por el virus del SARS-CoV-2. Una producción desde los estudios de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara que se transmite gracias a la colaboración de más de 30 emisoras, canales públicos en Iberoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted nos quiere ver a través de internet, lo puede hacer en la página www.udgtv.com. Si lo quiere hacer a través de redes sociales, Canal 44 TV en Facebook y Twitter. Y ya sabe que tenemos un medio de contacto para que usted nos pueda hacer sus preguntas o sus comentarios. Es el 33 22 42 06 90. Este día vamos a dedicarle el programa a la segunda parte de la charla que comenzamos ayer. Y es que con la temporada decembrina y las vacaciones propias de esta temporada, muchas personas han decidido hacer oídos sordos a las recomendaciones de los especialistas de evitar los viajes de turismo. También vamos a dedicarle este programa a los pasaportes digitales para facilitar pruebas y resultados de COVID-19, pruebas que se están realizando en este momento en los aeropuertos de varias ciudades del mundo. ¿Cuáles son los efectos de la vacuna contra la COVID-19 y cuáles serán sus efectos en el próximo año? Además, la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford podría estar en riesgo debido a un error en la manufacturación de la posible vacuna contra la COVID-19. Tendremos, como todos los días, nuestro contacto, nuestro enlace hasta Ginebra, Suiza, la sede internacional de la Organización Mundial de la Salud. Y el día de hoy vamos a hacer contacto hasta Colombia y España. Pero sin más preámbulo, comenzamos con la información. Ante la proximidad de las vacaciones, advierten organismos internacionales a la población que eviten los viajes. La crisis mundial que se vive por la pandemia COVID-19 ha generado un sinnúmero de afectaciones. Sin embargo, el turismo es el que enfrenta el mayor desafío en su historia. Los espacios turísticos, centros recreativos y playas fueron cerrados ante el peligro de contagio. La pérdida millonaria es devastadora, señalan organismos internacionales. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al nuevo coronavirus como pandemia, el sector turístico se vino en picada, todo se cerró por meses sin recuperarse a la fecha. A mediados de la pandemia, la Confederación de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo señalaba que los países de América, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Argentina, y España, de los europeos, eran los más afectados. En un primer estimado de la Organización Mundial del Turismo, por su parte, advertía que la pérdida económica en 4 meses sería de 1.5 billones de dólares del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, en caso de una duración de 8 meses, se duplicaría la pérdida económica. Estamos a un mes de que el virus SARS-CoV-2 esté por llegar al primer año de que surgió en China y aún las expectativas son desalentadoras. Aunque algunos comenzaron a abrir sus fronteras, el panorama es de incertidumbre. A un paso de comenzar las vacaciones decembrinas y el inicio de un año nuevo, no hay un alivio para que se dé a gran escala los viajes. El semáforo de riesgo de contagio es alto en varios países de la región América y Europa. De acuerdo con un reporte mundial, se señala que 50 países tienen cierre total como Argentina, Venezuela e Indonesia. En cierre parcial, más de 90, Estados Unidos, Canadá y Rusia, por mencionar algunos. De pronta reapertura, 5 países y 73 están sin restricciones.
mientras que los países que permiten ingresos han establecido ciertas restricciones sanitarias o que procedan de países como China, Irán, Reino Unido, Irlanda y Brasil, y en los últimos 14 días como Estados Unidos. El exhorto mundial es evitar viajar en tiempos de COVID-19, informó Isaura López Villalobos. Como todos los días, nos vamos hasta Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. En esta ocasión, mi compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos va a dar cuenta de lo que ha sucedido en las últimas horas, porque además hay algunos países que están teniendo resultados positivos de contagio, igual que cuando comenzó la pandemia. Adelante, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Continúan bajando las cifras globales de casos diarios de COVID-19, lo que permite mantener la esperanza en que la segunda oleada de la pandemia puede estar remitiendo, aunque hay temor a que una tercera ola resurja en las fiestas navideñas, en las que suelen aumentar los viajes y las reuniones familiares y sociales. Los casos globales, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, han superado hoy la barrera de los 60 millones, después de que se registraran 577.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, aunque la gráfica sigue mostrándose descendente desde que el 14 de noviembre se diera la cifra récord de casos diarios, casi 670.000 aquel día. Los muertos en la pandemia se mantienen en 1,4 millones, 11.000 de ellos notificados en la última jornada, y en este indicador no acaba de confirmarse una tendencia descendente, si bien el récord de fallecidos en un día, 11.800, se registró la semana pasada. América, con 25 millones de contagios y 711.000 muertos, no consigue aún bajar la curva de nuevos casos y la de fallecidos en esta segunda oleada, al menos de una forma clara. Europa, con 17,7 millones de casos y 395.000 muertes, sí muestra una curva descendente en contagios diarios desde principios de noviembre, coincidiendo con el regreso a los confinamientos, pero sin embargo no logra bajar la gráfica de muertes diarias, con números superiores a los de marzo y abril. Estados Unidos se mantiene como el país con más casos absolutos, 12,4 millones, seguido de la India con 9,3 millones, Brasil con 6,1 millones y Rusia y Francia con 2,1 millones de positivos cada uno. España, Reino Unido, Italia, Argentina y Colombia completan la lista de los 10 países del planeta con más casos de coronavirus confirmados, todos ellos por encima del 1.000.000 de afectados, una cifra que también ha superado México y a la que se acerca Alemania, uno de los países que tuvo cifras bajas en la primera oleada del coronavirus, pero está sufriendo especialmente en la segunda. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Pues ahí tiene usted, aunque se mantiene una tendencia a la baja a nivel global, van 60 millones de contagios en todo el mundo y lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud es precisamente los viajes. Con la temporada decembrina, esta cantidad de personas que se desplazan hacia su lugar de origen por las festividades podría ocasionar un tercer rebrote. Sobre esto, lanzan un pasaporte digital para facilitar las pruebas y resultados de COVID al momento en que las personas viajan. Los diversos requisitos de pruebas por los gobiernos crearon un entorno desafiante y complejo para las autoridades de inmigración. Los pasajeros están confundidos y necesitan información precisa, pero no saben dónde encontrarla, ni la entienden incluso si la encuentran. Por ello, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional, IATA, lanzó la aplicación Travel Pass. Así los pasajeros van a encontrar información precisa sobre viajes, pruebas y requisitos para su viaje. Van a encontrar centros de prueba y laboratorios en su lugar de salida que cumplan con los estándares para los requisitos de prueba de su destino. Además, los laboratorios y centros de pruebas autorizados podrán enviar de forma segura los resultados de las pruebas o los certificados de vacunación a los pasajeros. También permite a los pasajeros crear una especie de pasaporte digital, verificar que su prueba cumpla con las regulaciones y compartir certificados de prueba o vacunación con las autoridades para facilitar el viaje. La Asociación del Transporte Aéreo Internacional publicó datos que revelan que la crisis de COVID-19 tuvo un impacto devastador en la conectividad internacional. Londres, la ciudad número 1 más conectada del mundo en septiembre de 2019, experimentó una baja del 67% en la conectividad. Para septiembre de este año cayó al 8º lugar. Europa experimentó una caída del 93%.
América Latina sufrió un colapso del 91%. México y Chile se desempeñaron relativamente mejor que los otros países más conectados, informó Elizabeth Ortiz. Y las autoridades de Estados Unidos recomiendan no viajar en esta temporada, pero si es necesario hacerlo, los especialistas hacen las siguientes recomendaciones. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos advierten que los viajes aumentan sus probabilidades de contraer y propagar la COVID-19. Reiteran que quedarse en casa es la mejor manera de protegerse y cuidar a los otros. A pesar de que las personas se sientan bien y no tengan ningún síntoma, aún así se puede propagar la COVID-19 a otras personas. Recomiendan no viajar si se está enfermo o si se estuvo cerca de una persona con COVID o sospechosa. Al viajar, los CDC recuerdan que se debe traer la mascarilla todo el tiempo. Recomiendan también investigar cuántos casos hay en su lugar de destino, porque a mayores casos, mayor será la probabilidad de que se infecte durante el viaje y propague el virus a otras personas al regresar. Recomiendan consultar los sitios web de los departamentos de salud pública del país y localidad a visitar para obtener información antes de viajar. Si viaja al exterior, consulte con la Oficina de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Salud de su país de destino para conocer en detalle los requisitos de ingreso y las restricciones para viajeros, como las pruebas de detección obligatorias o cuarentena. Los viajes en avión exigen pasar más tiempo en las filas de los controles de seguridad y en las terminales de los aeropuertos, lo que puede ponerlo en contacto cercano con otras personas y superficies que se tocan con frecuencia. La mayoría de los virus y otros gérmenes no se propagan fácilmente en los vuelos por la forma en la que circula y se filtra el aire en los aviones. Sin embargo, es difícil mantener el distanciamiento social en aviones muy llenos y sentarse inmediatamente al lado de otra persona puede aumentar su riesgo de contraer COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Y bueno, antes de comenzar con la charla aquí en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ya hay algunos anuncios, por lo menos en México, sobre lo que será la llegada de las vacunas. Se dice que en el caso de Jalisco, que es en el occidente de México, hay 3 posibles vacunas, la de Pfizer, la de AstraZeneca y la de CanSino. Lo que ha dicho el gobernador de esta demarcación de Jalisco, en el occidente de México, es que la prioridad será el personal médico. Ante esto, los efectos de la vacuna podrían verse hasta finales del 2022, es lo que aseguran los investigadores. El que puede quedarse en casa, que lo haga. Hay quienes ya tienen fatiga de pandemia y ya se cansaron. En esos casos pueden salir al parque porque son los lugares seguros. Optar por un espacio con mucha gente puede ser peligroso respirar ese aire debido a los aerosoles que emiten las personas. Y en el futuro podremos depender más de mediciones de instrumentos como esto que mide las partículas de dióxido de carbono, que es una manera de decir qué tanto aire respirado por la gente hay ahí. Por ejemplo, en los exteriores el dióxido de carbono anda más o menos en 450. Ahorita aquí en el interior, en donde me encuentro, está muy bien ventilado, 460. Mientras estés abajo de 800, 750 partes por millón, estás bien. También la autoridad puede revisar el restaurante y de pasar la prueba dejarlo trabajar. De esa forma puede reactivarse la economía, expuso el llamado zar de la influenza en México. Las vacunas, todavía hay que ponerlas. Eso nos va a tomar todo el 2021. Y los efectos de la vacuna, o de las vacunas que parece que van a funcionar bien, las veremos acaso hasta 2022 y nos permitirán volver a nuestra previa normalidad. Además, son necesarias más pruebas, pero con un afán epidemiológico. Si alguien tiene fiebre y tos, es probable que sea COVID, entonces se necesita poner en cuarentena los contactos, pero un test que se reporta más de 48 horas después ya no sirve, informó Elizabeth Ortiz. Ahora sí le damos la bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Saludarte, Omar. Buen día. A ver, ayer platicábamos precisamente de cómo las enfermedades, mejor dicho, cómo los contagios en los centros urbanos afectan en 9 de cada 10 casos, pero es muy distinto en las zonas rurales. Hoy vamos a tratar el tema de cómo los flujos entre personas, la migración, podría ocasionar incluso un tercer rebrote, mencionan los especialistas y Claro. la Organización Mundial de la Salud.
¿Por qué deberíamos estar evitando los viajes de turismo, doctor? Se deben evitar al máximo posible, Omar, porque esos momentos en los que se pierde la distancia entre persona y persona representan un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Los viajes, además, mientras más largos son, mayor riesgo de contagio generan. Y aunque en la actualidad las aeronaves están provistas con filtros de alta eficiencia en los sistemas de aire, reduce importantemente el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, sin embargo, no lo reduce a cero. Por otro lado, pues recordemos que son múltiples momentos. También existen situaciones en donde, a pesar de las tecnologías, se tienen que hacer filas, por ejemplo, para la documentación de maletas, etcétera. Y te insisto, aunque existe tecnología para que ya se pueda imprimir un pase de abordar desde tu casa, etcétera, pero lo sabemos, en los aeropuertos sigue ocurriendo aglomeración de personas y sobre todo en fechas del año en donde es común que las personas vayan a visitar a familiares de una ciudad a otra o incluso de un país a otro. Por otro lado, habría que recordar lo siguiente: los viajes pueden generar algún riesgo porque cuando se trata de turismo puede haber de por medio pues la fiesta con bebidas embriagantes. Eso puede reducir la capacidad y la disciplina para guardar las medidas preventivas contra COVID-19 y todos esos son factores por los cuales la Organización Mundial de la Salud ha establecido que preferentemente no existan viajes de turismo en este momento, pero que si los habrá, se analice el destino, preferentemente a lugares en donde está contenida y mitigada la pandemia, y por otro lado que se sigan los estrictos protocolos para viajar de forma más segura. Por ejemplo, hay países en donde se exige que el viajero presente un certificado de negatividad de una prueba de PCR contra COVID-19 o de SARS-CoV-2. Hay algunos otros en donde incluso realizan pruebas de detección rápida de antígenos, preferentemente de antígenos. Las de anticuerpos tienen muchas limitaciones, pero hay lugares en donde incluso las compañías aéreas han aplicado este tipo de pruebas antes de permitir el abordaje de los pasajeros, ¿no? Doctor, me queda un minuto antes de ir a una pausa. Vamos a tratar de hablar en los siguientes bloques de qué tipo de transporte es mucho más adecuado, porque si la gente puede optar entre uno u otro, ¿cuál es más seguro? Claro. De hecho, el departamento las autoridades sanitarias, de Estados Unidos han dicho, por lo menos los cruceros, esos de plano no hay que Así hacerlos. es. ¿Por qué, efectivamente? Bueno, en los cruceros la convivencia es estrecha a lo largo de muchos días. Pues hay cruceros de 7 días, pero hay algunos otros de 14 días. Número 2, en los cruceros hay momentos de alta convivencia, por ejemplo, los buffets, los momentos de tomar los alimentos en estos mega restaurantes que tienen los cruceros, y de igual manera las piscinas. Recordemos que los cruceros tienen muchos bares, también tienen incluso algunos de ellos casinos de juegos. Entonces, viajan frecuentemente 4,000 personas en un crucero. 1 o 2, 5 personas infectadas, 5 personas que abordan el crucero teniendo latente la enfermedad, pueden entonces empezar a transmitirla al interior y esto generar un brote en donde un alto porcentaje resulten infectados. Uno de los cruceros
que estuvo varado en Japón durante muchas semanas. Creo que fue el crucero, el Diamond. Así es. Tuvo un alto porcentaje de personas infectadas, de viajeros infectados. Si mal no recuerdo, alrededor del 30% de todos los viajeros, incluyendo tripulación, etcétera, resultaron en infección por COVID y algunos de ellos graves. Entonces, en un espacio como un crucero, el que el 30% hayan resultado en infección, pues es un número verdaderamente alto. Entonces, sí, definitivamente creo que sigue siendo inconveniente el que reanuden actividades los cruceros. Creo que algunos ya han reanudado, sin embargo, seguramente han definido perfectamente a qué destinos y qué pasajeros estarán viajando, seguramente las medidas de seguridad para abordar, etcétera, pero tener el control de 4,000 pasajeros en espacios cerrados como los tienen los cruceros, etcétera, puede ser un alto riesgo. Tienen teatros los cruceros, Claro. Entonces, bueno, por todos esos motivos creo que es inconveniente. Doctor, si me lo permite, voy a hacer una pausa y regresamos para analizar los demás medios de transporte y sobre todo a qué se va, ¿no? A qué se va de vacaciones y qué podríamos estar cuidando ahí. Bueno, Claro. vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia.
Entramos a la recta final de esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora me voy hasta España, donde mi compañera Andrea Escobar, de la agencia EFE, nos dará un reporte de lo que está sucediendo en la península ibérica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. España mantiene la tendencia favorable en sus cifras, aunque aún está muy lejos de alcanzar el criterio europeo para dejar de ser considerado un país de riesgo, que es de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Al día de hoy, la incidencia acumulada de contagios es de 325.5 casos en los últimos 14 días, una tasa que se sitúa por debajo de países como Reino Unido, Francia o Italia, aunque por encima de otros como Alemania. Según las últimas cifras reportadas por el Ministerio de Sanidad, en la última jornada hubo 12.289 nuevos positivos de coronavirus, además de 337 muertos. En este contexto, el gobierno ha anunciado hoy su estrategia de vacunación en 3 fases, que arrancará en enero y terminará en junio de 2021. España ha adquirido 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de habitantes, una cantidad que duplica a su población. El titular de Sanidad, Salvador Illa, explicó que las restantes serán para ejercer las tareas de solidaridad con otros países. Y aunque la promesa de las vacunas proyecta una esperanza para el futuro, el ministro Illa ha llamado a la prudencia y pidió a los españoles que se preparen para unas navidades distintas. Pero me gustaría llamar a una esperanza prudente. No podemos relajarnos ahora. Por ello quiero llamar a la ciudadanía a construir entre todos unas navidades distintas, apelando a un principio de salud pública que es en realidad un sentimiento muy navideño, como es el de la solidaridad. Solo cuidándonos todos estaremos todos protegidos. De cara a las fiestas decembrinas, las 17 regiones del país trabajan junto con las autoridades sanitarias en consensuar las directrices de salud pública para las vacaciones, que serán anunciadas la próxima semana. Reportó desde Madrid, España, Andrea Escobar para el programa Coronavirus, la pandemia. Doctor, estamos ya de nuevo aquí con la plática. Ahora sí vamos a hablar. A ver, mucha gente está cansada, con los niños muy estresados porque no han tenido clases casi todo el año. Claro. Y dicen, yo sí tengo que salir de vacaciones y me la voy a jugar. ¿Qué recomendaciones hay que darles? Bueno, hay que decirles que preferentemente viajen solamente el núcleo familiar, que son quienes han estado conviviendo a lo largo de este tiempo y se han estado cuidando al máximo posible. Número 2, que se aseguren de llevar una buena provisión de cubrebocas, de gel de alcohol, porque no en todos los lugares van a tener a disponibilidad un lavamanos para estar lavando sus manos con la frecuencia que idealmente se requiere. Número 3, que en lo posible hagan vacaciones a lugares no tan altamente concurridos. Se pueden tener alternativas, por ejemplo, de ecoturismo, se pueden tener alternativas de playas vírgenes, en donde la afluencia es mucho menor y eso reduce importantemente los riesgos. Y que en todo momento, independientemente del lugar en el que se encuentren, procuren guardar la distancia de al menos 2 metros entre persona y persona. Que si van a acudir a un restaurante, vean los protocolos que tiene implementados el restaurante. Frecuentemente los podemos advertir a simple vista. Un restaurante en donde existe toma de la temperatura al ingreso, existe disponibilidad de gel de alcohol, en donde se advierten sanitarios limpios, con un restaurante en donde la distancia entre las mesas es de más de 2 metros, etcétera, en donde se ha reducido el aforo razonablemente para que haya menos aglomeración, es un restaurante y en donde los meseros están utilizando cubrebocas, algunos cubrebocas además de careta. Es un restaurante en donde se puede tener un poco mayor confianza para acudir y disfrutar. Por otro lado, la recomendación de evitar al máximo los espacios cerrados
Y esos espacios cerrados, en donde frecuentemente bares, restaurantes bar, etcétera, pueden, en virtud de la venta de bebidas embriagantes, representar pues un riesgo de menor disciplina para los cuidados preventivos contra COVID-19. Entonces también creo que esa es una conveniente recomendación. Y bueno, finalmente mantenerse muy vigilantes de cualquier sintomatología sugestiva en los integrantes de la familia. Doctor, lamentablemente muchos pueblos dependen del turismo. Así es. Estos llamados, por ejemplo, en México les llamamos pueblos mágicos, pero también hay otras demarcaciones, por ejemplo, Mar de Plata en Argentina, Valparaíso en Chile, incluso las playas del Caribe colombiano dependen casi en un 100% del turismo. Si vamos a acudir a estos pueblos, ¿qué recomendaciones hay que seguir? Porque seguramente no son tan estrictas las medidas. Va a depender mucho de nosotros. Va a depender mucho de nosotros. Lo has dicho puntualmente, Omar. Es que yo creo que desde hace muchos meses debemos aprendernos muy bien ese concepto, el de que depende de nosotros en primera instancia la protección, la prevención de COVID-19. Frecuentemente estamos atentos a los lineamientos que se dictan de protocolos en virtud del turismo, en virtud de los viajes, en virtud de clases presenciales en centros escolares, lo relativo a la apertura de centros comerciales, reactivación económica. Bueno, todo eso, debemos estar atentos al dictado de las medidas protocolarias para la prevención de la enfermedad, pero de quien depende primariamente es de nosotros mismos. Bien puede estar abierto un centro comercial, pero si yo tengo la convicción de que no tengo un motivo por el cual acudir a ese centro comercial que hay alto riesgo de que esté saturado, pues no voy. Y ese protegerme a mí mismo implica como consecuencia proteger a mi familia y como consecuencia de alguna manera proteger a la comunidad. Entonces, creo que estemos en donde estemos, con las medidas oficiales protocolarias para la prevención dictadas por la autoridad sanitaria gubernamental del lugar al que vayamos, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del territorio, en este caso mexicano, etcétera, a donde vayamos, es concentrarnos muy bien, protegerme muy bien, porque con eso estoy protegiendo a los demás. Y bueno, los padres de familia, particularmente cuando van con niños pequeños, que cuiden perfectamente bien que esos pequeñitos también estén siguiendo esas medidas protocolarias, que estén en todo momento atentos a los pequeñitos, que a veces, bueno, evidentemente por su propia naturaleza infantil, ellos están en lo suyo y en el disfrute y tal, pero hay que estar atentos para que no corran riesgos. Y por último, doctor, recomendaciones para reuniones familiares ahora que se acercan. ¿Qué deberemos de estar analizando? Muy bien, pues yo insisto en que se sugiera el que familiares que están en otros lugares, preferentemente en esta ocasión, no viajen para reunirse. Preferentemente esas reuniones familiares que sean del núcleo familiar, y esto entonces significa que frecuentemente no serán mayores a 7 personas y que eso asegura menor riesgo de transmisión, que si se pueden realizar en espacios abiertos, mucho mejor, y guardando las medidas de sana distancia, lavado frecuente de las manos y demás. Entonces, esa es una primer sugerencia. Y la otra es, mira, en muchos países latinoamericanos, México en particular, desde donde se transmite este programa, una de las tradiciones es
que se tiene una reunión durante la noche buena, durante la noche de Navidad, y posteriormente se traslada esa familia a reunirse con otros. Y luego, un par de horas después, a reunirse con otra familia. Y esta situación pues va generando riesgos. Yo creo que por esta ocasión es conveniente no realizar este peregrinar. Sobre todo la noche del 24, ¿no? La noche del 24. Queremos estar en todas las casas. Y la noche del 31, sí. Exacto. Queremos que transcurra toda la noche con convivencia social, con unos, con otros, con otras familias y demás. Yo creo que por esta vez no es lo más pertinente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por Al acompañarnos contrario. el día de hoy. Con Nosotros todo nos despedimos por el día de hoy. Le agradezco que me haya acompañado y ya sabe que este programa no descansa. Nos vemos mañana y el domingo. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.